Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Anthony Romero a Hoppa ELA 2500 y también podemos tener a Hoppa en la Liga Master siempre y cuando lleguemos a una grandiosa meta de likes, 750 likes y venimos con Hoppa para tener la trilogía, porque me imagino que más adelante, después de que haya habido este evento, quizás pueda aparecer esa forma desatada, la mejor que puede haber, que puede llegar hasta los 4000 de CT, se me lengua a la traba. Sería mejor poder verlo así. Dígame si a usted le está pasando el lag en la GBL, si es que no pueden tapsear, si es que se les ve la animación tardía, si es que lanzan primero el rival el ataque, todo eso déjenme en los comentarios, quiero saber tu opinión, porque me está pasando últimamente. A inicio de temporada suele haber este tipo de lag, pero quiero conocer tu opinión. Siendo 10, 15, 15, porque es un Pokémon singular, así que no lo puedes transferir, no puedes intercambiarlo, así que no te cuesta mucho el poder maxearlo con 184 en el ataque. Ahora sí mejor en el ataque, pero en la defensa seguimos quedándonos igual con 142 y 131. No es muy efectivo, no le lanza el onda certera, quiso baitearlo, quiso quitarle el último escudo, pero le cambia Escavalier. Qué buenísima jugada del rival, este daño neutral, pero tremendo daño, justo lo deja muy tocado y termina ganándole con los Impact Truenos, al menos le gana esa prioridad que tenía y al último sale Lapras para recibir. Lo bueno que es oscuro y como está nerfeado puede darle al menos una ventajita, al menos un daño neutral, le va a quitar una cuarta o más de una cuarta parte y entra Hoppa para darle sus mejores ataques, pero Surf lo deja muy tocado, lo deja demasiado tocado, y eso que es la 2500 para un Pokémon singular. Siento que este es el Pokémon singular más débil, porque hasta Mew puede resistirte un poco más, Celebi también. Los singulares no es que se destaquen por eso, pero después de ver esta evolución de la forma desatada sí me va a dejar más impresionado, y en la Master hay que ver qué bueno puede ser. Solo tiene impresionar y Psico Rayo ahora lo está utilizando, aunque Psíquico sería lo mismo, los dos cargan a la par, pero Psico Rayo es un poquitito menos, 15 menos de daño porque tiene 75 mientras que Psíquico tiene 90, es algo referencial en su ataque. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos y te va a costar bastante el poder darle su segundo ataque, pero ya cuando tenga la forma destacada ahí sí va a venir lo mejor, porque ahí sí aumenta bastante el ataque, aumenta bastante la defensa, y con la diferencia que su evolución no pasa a ser un psíquico fantasma, sino pasa a ser un psíquico siniestro, así que vas a resistir demasiado los ataques, quizás van a hacer daño neutral porque puede tener quizás pulso umbrío. Imagínate que le den de básico psicocorte al igual que Mewtwo, y en el ataque ojito que tiene muchísimo más que Mewtwo esa forma desatada, así que estaría demasiado roto ese poke si le dan psicocorte, bola sombra y pulso umbrío. Sería uno de los pokestops dentro del meta, así que por ahora hay que darle fe de que esa forma desatada puede hacer algo. Uy, con lo mínimo llega a lanzar el lanzallamas, está bien, es daño neutral, lo va a resistir Cresselia, puede recibir a Melmetal tranquilito, a menos que quiera sacar a Hoppa y esperar a lanzar un bola sombra. Cambia Melmetal, está muy bien. Avalancha, daño neutral, ninguno de los ataques es muy efectivo, a menos que le vaya a lanzar, no sé, algo mejor como un fuerza lunar, no es muy efectivo, lo va a estar resistiendo. El hierbalazo también, premonición, todo va a estar resistiendo. Y cambia Nidoqueen a básicos, esto es muy bueno, no necesita escudar al rival porque sería innecesario, ya que Tierra Viva no lo va a resistir, al menos un colmillo veneno tampoco lo deja muy tocado. Quiere dejarlo todo con Cresselia con 2 escudos, pero ya sabemos lo que va a pasar si es que llega a escudar los doble escudos. Quizás quiera llegar al bola sombra y quiera ganarle esto, pero fuerza lunar fue todo para que pueda ganarle. Y ahora sí, Melmetal con 2 avalanchas, esto ya es algo anunciado, muy anunciada. Con avalancha tiene doble y 2 avalanchas más, si es que no tiene escudo llega a ganarle. Hoppa está muy bueno en el ataque, pero en la resistencia carece muchísimo, no es que vaya a ser el mejor del mundo. Espero que pueda haber esa forma desatada, pero igual quisiera verlo en la Liga Master y todo va a ser gracias a ustedes, y agradecerle las muestras de apoyo que han venido en los 2 videos anteriores. No saben cuán agradecido estoy. Y con lo último llega a lanzar su último ataque, ni siquiera necesitaba escudar, pero al menos por si las moscas lo nerfea en el ataque, pero no va a ser suficiente para que Melmetal vaya a ganar este combate, porque le había lanzado un plus más y encima se da la cereza del pastel lanzándole fuerza bruta. No es muy efectivo, pero fue suficiente para ganar. En el tercer combate sale Hoppa de Elite versus Jellicent, malísima posición, infortunio, esto sí es daño a básicos, necesita escudar al menos para lanzar un bola sombra, y quizás no vaya a escudar el rival. Si es que escuda va a estar en mala posición porque le va a bajar a punto de básicos, quizás pueda, a pesar de que no tiene un muy buen ataque cargado, le hace súper eficaz, se baja Jellicent y todo va a depender del switch o de closer
con la diferencia de que tiene 2 escudos más y Clefable se da el banquete de su vida. Ni siquiera pudo llegar hasta la mitad con confusión, al menos un mejor ataque le hubieran dado. Imagínense con un psicocorte, uy, hermoso hubiese sido el psicocorte. Quiero verlo de la forma desatada, déjenme en los comentarios si es que tú sabes si aprende psicocorte. Yo estoy suponiendo que pueda aprender, que sería grandioso porque también es un Pokémon de tipo psíquico y si lo hace también en los juegos originales es aprendible también dentro del juego. Estaría muy roto, así que me imagino que estaría nerfeado por Niantic. Lo van a nerfear, quizás vayan a bajar, no creo que el CP, porque el CP está demasiado adecuado, o si no más adelante darle ese psicocorte y no ahorita, porque si no va a entrar demasiado bien dentro del meta, al igual como lo hizo el cofre fantasma. Entró muy bien de pasar de 500 al top 16 dentro del meta, o creo que más arriba entró. No está tan adecuado como para formar un team, pero ya sabes a lo que me refiero. Se lo puede bajar a básicos, pero llega justo para el Sombraville. Entró el básico, si esto no llega a ganarle, pues sí baja Giratina, a menos que quiera utilizar su último escudo. Y todo va a depender de Cresselia, a menos que le vaya a lanzar un puño meteoro. Ya está farmeándolo, se lo va a farmear todo, se lo farmea todo y solo necesita ese básico. Y que le pueda ganar con el último. Hoy sí, un escudo, doble hierbalazo y doble fuerza lunar y ya está, no necesito un escudo. Esto sí puede ser un match más o menos porque tiene el tajo cruzado. El tajo umbrío no le va a hacer nada a Mokalola, así que le puede lanzar el onda tóxica, que es daño neutral, pero va a necesitar 2 ondas tóxica para poder ganarle a Oxtau. Sí o sí tiene que lanzarle los dos. Al final no puede sacar a ninguno de los dos, tanto como a Hoppa o tanto como a Gengar. Los tajo umbríos son súper eficaces y con bonus mucho más. Y Perrayo lo iba a dejar en la nada, por eso se demoró mucho más en lanzarle el ataque. Ahora quiere baitearlo con el pulso umbrío, pero sabe el rival de que quizás su Pokémon detrás puede ser mejor para Mok, así que lo deja pasar, no es muy efectivo. Y llega justo y preciso primero antes de lanzarle. Si este es otro Hiperrayo, está bien que lo vaya a dejar pasar. Al menos Hoppa con confusiones puede hacer algo porque ya no tiene casi nada de vida y se le permita poder farmeárselo. Y cambia muy rápido a Ninetales, grave error porque le deja la ventaja que le puede lanzar onda tóxica, puede hacerle súper eficaz. O si no, utilizar los 2 escudos. Y encima entra Hoppa, pero no le hizo el cambio cuando necesitaba. Quería esperar un poco más para que pueda servirle Mok más adelante, pero no le dio la oportunidad. Meteoro Bola no le quiso hacer nada y Hoppa entra a farmeárselo con los básicos. De confusiones, Meteoro Bola sé que puede resistirlo, Brillo Mágico no lo va a resistir ni de chiste. Y al menos su último Pokémon tiene que demostrar lo bueno que puede ser. Uy, no, termina escudando el último. Bola, sombra, siguiente Meteoro Bola. Pensó de que no iba a llegar a uno más y no lo iba a hacer de verdad. Así que Meteoro Bola, ¿cómo lo resiste los daños que son demasiado pequeños? Si llega a resistirlo como el Sor, los Meteoro Bola, todo eso va a poder resistirlo. Y al último sale Silvio dándose el banquete. Y pues acá lo único que necesita hubiese sido un bomba lodo, a menos que le haga el cambio. No, ya GG's. No va a poder hacer nada. El taco umbrío es súper eficaz, a menos que se lo pueda bajar a básicos y pueda lanzar un bola sombra. Al menos no entra Mok, que hubiese seguido con los básicos y ya está. Le lanza un básico más y se termina el combate. Me hubiese gustado que hubiese sido después que hubiese hecho el cambio, hubiese contado 2 básicos más y ahí hubiese hecho el cambio. Melmetal versus Gengar está muy bien literal, a menos que pueda tener la onda certera y puede llegar hasta los 9 básicos que es al inicio. No, 8 básicos, después 7 básicos. Y Avalancha no es que vaya a ser el mejor, pero va a necesitar más de 2 avalanchas para que pueda ganarle. Yo siento que esto va a ser más de la mitad de la vida para que pueda bajarle. Sí, una avalancha más y ya está, pero justo va a llegar primero con la prioridad. El CMP termina ganándole y esto puede ser onda certera y se va a despedir muy bien con el puño sombra. Gran baiteo, no va a llegar nomás y justo le cambian a Galvántula. 2 avalanchas, justo y necesario para ganarle, al menos para que le pueda ser súper eficaz, porque Galvántula no va a aguantar. Ahí está el primer escudo, llega con el segundo, se va a doble escudar porque el plancha no le puede hacer nada a Hoppa. A Mandibus sí le va a hacer gran daño, quiere seguir farmeando antes de poder lanzar al menos un ataque. Se quedó pegado el rival, no le dio el lag y no sé ustedes, pero no sé si se les está quedando pegado demasiado en la GBL. Muy lag está pasando. Y por ahí se ha visto un bug que el Pokémon no aparece, ya no puedes tapsear, ya no puedes lanzar el ataque, que se queda demasiado pegado, que al final terminas con lag, el rival termina lanzándote el ataque primero, que tú necesitabas lanzar ese ataque porque tú ya habías llegado. Todo eso déjame en los comentarios porque está pasando últimamente, no sé por qué, pero siempre en todos los inicios de temporada suele pasar algo así. Déjame decirte que ese cambio a Mandibus ha sido grandioso para darle la oportunidad a Hoppa. No es muy efectivo,
Politoed. Uy, ahora sí sale Politoed. Lo mejor que puede tener sería el Ventisca, menos que lo pueda tener legado con el terremoto. Pero sí, me gustaría saber tu opinión acerca de lo que está aconteciendo en la GBL, si es que te ha pasado últimamente, si es que lo tienes resuelto o no lo tienes resuelto ese problema de la GBL. Déjame todo ahí porque a mí me está pasando demasiado lag. No tanto como que ya no pueda tapsear, pero sí, se queda muy pegado y el rival termina lanzándome el combate. Es combate, se me lengua la traba por segunda vez. El ataque primero antes de que yo pueda hacerlo. Politoed de nuevo creo que va a lanzar Meteoro Bola. No lo tiene con Ventisca, si no yo hubiese farmeado de más, a menos que esté doble farmeando antes de lanzar Meteoro Bola y luego puede lanzar Ventisca. Todo siento que va a ser Meteoro Bola, a menos si es que lo puede bajar a básico. Siento que va a ser diferente, va a ser mejor y lo tiene con el pulso umbrío. Le da un pequeño plus en el lag y ya puede ser el cambio Hopa si llega a entrar. No quiere. ¡Oh, sí! Hizo el cambio básico a básico. Termina ganándole a Gengar y termina ganándole también a Politoed a básicos con un bola sombra que no necesita tapsear, no necesita hacer nada. Y Hopa lo hizo de nuevo. El mago lo hizo otra vez y te termina este combate. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video. Suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.